El insomnio es una pandemia de nuestro tiempo. Tenemos la pandemia de enfermedad por coronavirus, pero ahora, especialmente en los últimos 3 años, la frecuencia del insomnio ha aumentado drásticamente. Si antes alrededor del 15% de las personas sufrían trastornos crónicos del sueño, ahora aproximadamente el 40% de los adultos tienen trastornos del sueño regulares o permanentes. En este video les voy a contar por qué una persona puede dejar de estar estresada, pero el insomnio puede quedarse y durar años o incluso décadas. Vean este video hasta el final y les daré 3 consejos sencillos. ¿Y qué hacer si tienen una mala noche? ¿Cómo sobrellevarla? ¿Cómo sobrevivir al día siguiente? Y en general esto ayudará a reducir el riesgo de desarrollar insomnio crónico. Ahora les contaré 3 situaciones típicas en las que se desarrolla el insomnio crónico. Estos son realmente los pacientes que a menudo vienen a mi consulta. Una mamá joven tuvo un bebé o incluso 2 bebés seguidos y eran inquietos. La despertaban constantemente por las noches. O sea, la mamá tenía que levantarse 3, 4 o 5 veces por noche para atender al bebé, alimentarlo, acostarlo, calmarlo y así sucesivamente. Ella permanecía alerta todo el tiempo, esperando que el bebé la despertara. Pasa un año, el bebé empieza a dormir bien, pero la mamá sigue teniendo problemas para quedarse dormida, se despierta frecuentemente en la noche, su sueño es superficial y cualquier sonido o ruido la despierta. Y esto ya continúa durante 2, 3, 4, 5 años y de hecho no hay ninguna mejoría. Otra situación, un hombre de negocios. Esta también es una imagen muy característica. Cuando empresarios serios se divorcian, a veces dividen millones y no de rublos. Y es un proceso de divorcio bastante complicado, que puede durar 3, 5, 6 meses o incluso un año. La persona cuenta que se divorció, se volvió a casar, formó una familia maravillosa, tuvo hijos, construyó una casa, plantó un árbol e incluso tiene un yate. Pero el sueño sigue siendo horrible. Cuando pienso en irme a la cama, me estreso de inmediato porque creo que no podré dormir y no me duermo. En consecuencia, paso toda la noche sufriendo, todo el tiempo con pensamientos y asuntos de negocios en la cabeza. Ya no tengo ganas de trabajar porque nunca descanso bien. En la familia ya lo han notado. Los problemas familiares están comenzando debido a mi constante irritabilidad. En otras palabras, aunque el problema se solucionó, el insomnio persistió. Cosas bastante banales cuando la persona cuenta: tenía una construcción bajo mi ventana por medio año, me despertaba y me irritaba. La construcción terminó, pero el insomnio se quedó. Si tú también sufres de insomnio crónico y te identificaste con alguno de estos ejemplos, dale like a este video. Y ahora les voy a contar los 7 pasos de la formación del insomnio crónico, no orgánico, condicionado reflejo o el llamado modelo de Pavlov para la formación del insomnio. Son como los 7 círculos del infierno, al estilo de la Divina Comedia de Dante. Por lo general, las personas que desarrollan insomnio crónico tienen cierta predisposición a ello. Consiste en lo que se llama sueño reactivo. Cuando una persona cuenta que incluso en la infancia o en la adolescencia, antes de algún evento importante, viajes, exámenes o después de un estrés, su sueño se veía alterado. Pero tras aprobar el examen, el sueño se normalizaba. La persona dijo: sí, dormí mal, pero la próxima noche dormiré mejor. O sea, la persona reaccionaba con trastornos del sueño ante algún tipo de estrés. Sin embargo, el estrés crónico es menos común, especialmente en la infancia y la adolescencia, aunque sí se presenta en algunos casos. Pero cuando la persona crece, empiezan a aparecer más responsabilidades sociales y laborales. La vida se vuelve más responsable y a veces más difícil con el nacimiento de los hijos. Y en algún momento del camino de la vida surge una situación desagradable con un estrés que se prolonga. Esos mismos hijos que nacieron y constantemente impiden dormir y empeoran el sueño. O algún proceso laboral y la persona, por ejemplo, no le agrada a su jefe, pero no puede renunciar. O algunos problemas financieros, problemas de salud de los familiares o de la propia persona. Es decir, lo que realmente interrumpe el sueño y le impide a la persona quedarse dormida y lo que la persona empieza a hacer en esa situación. Esta es la primera etapa. La persona empieza a intentar quedarse dormida. Algo realmente interrumpe su sueño todo el tiempo y cada vez la persona intenta quedarse dormida. Y basta con intentar quedarse dormido 20 o 30 veces y no lograrlo para que la persona desarrolle un reflejo condicionado persistente de miedo a no poder dormir. Esto se manifiesta en que la persona puede tener un deseo intenso y doloroso de dormir. Pero con solo pensar en irse a acostar, al entrar al dormitorio, el sueño desaparece. Esto es un clásico en la formación de un reflejo condicionado.
¿Por qué este tipo de insomnio también se llama el modelo de Pavlov para el desarrollo del insomnio? Cuando se forma el reflejo, la persona cree que debe dormir y el sueño se desvanece. Como pueden ver, el estrés en realidad nos provoca primero insomnio agudo y luego insomnio crónico. Uno de los mejores métodos, digamos, para prevenir el insomnio agudo y crónico es combatir el propio estrés. Recientemente escribí un libro titulado Estrés e insomnio, ¿cómo salir de este círculo vicioso? Sueño saludable en 2 semanas. Ahí se describen 12 etapas de pasos consecutivos que pueden reducir tu estrés. Y en consecuencia, te dormirás mejor y habrá menos probabilidad de que desarrolles insomnio. El enlace al libro está en la descripción del video. Segunda etapa, cuando una persona intenta quedarse dormida, ¿dónde se encuentra? En la cama. Si una persona duerme bien, asocia la cama con el sueño. Incluso si no tiene ganas de dormir, si la acuestas en la cama, en 15 minutos empezará a cabecear y en media hora se dormirá, porque para esa persona la cama significa dormir. La persona se acuesta, piensa, ¡ay, mi querida almohada, mi colchón! Todo está perfecto, reflexiona en algo positivo y se duerme profundamente. Pero si una persona ha desarrollado el reflejo de cama insomnio, es decir, la persona siempre está acostada en la cama y ahí sufre. Al acostarse, piensa, maldita almohada, colchón horrible, la luz no está bien, aquí corre el aire y los familiares azotaron la puerta de mala manera. Y el simple hecho de estar en la cama le causa aún más problemas para dormir. En resumen, se forma el reflejo condicionado cama insomnio. En la última etapa, la persona desarrolla el reflejo del miedo a quedarse dormido y asocia la cama con el insomnio. Y todas las personas dormimos en ciclos, los llamados primera, segunda, tercera etapa, luego sueño y después un despertar fisiológico. En otras palabras, después de 1 o 2 horas, una persona sana despierta nuevamente, a veces hasta el punto de ser consciente de ello, y la mayoría de las veces lo nota. La persona abre los ojos, se mueve, cambia de posición, pero este despertar no le preocupa a una persona sana. Se voltea hacia el otro lado, se duerme y olvida que se había despertado. El estudio muestra que la persona se despertó 3 o 4 veces durante la noche, cada 1 o 2 horas. Se puede decir que se despertó. Él dice que no, porque son despertares fisiológicos que la persona simplemente ignora y olvida después. ¿Y qué sucede con alguien que ha desarrollado miedo a no poder dormir, asocia la cama con el insomnio y se despierta fisiológicamente tras un ciclo completo de sueño de 2 horas? El primer pensamiento es, ¡qué horror, tengo insomnio, esto es una catástrofe! Esto provoca un aumento de la presión arterial, la liberación de hormonas del estrés y la persona no logra dormirse. Después puede pasar de 10 a 20 minutos sufriendo, intentando calmarse y conciliar el sueño. Es decir, en la tercera etapa se suman los despertares durante la noche. Roman, si no se durmió lo suficiente en la noche, ¿se puede recuperar el sueño durante el día? De hecho, eso es otra forma de conducta desadaptativa. En otras palabras, la persona no durmió por la noche, algo que les gusta hacer a las personas mayores. Comió, tomó una siesta, vio televisión y durmió. Así, durante el día se pueden dormir de 2 a 3 horas. Y parece que la persona compensa la falta de sueño nocturno. ¿Pero qué sucederá? Interrumpirá su sueño nocturno nuevamente. No podrá dormir por la noche e intentará dormir de día otra vez. Y se crea un círculo vicioso que cronifica la situación. Por eso, aquí la regla de oro es que si has tenido problemas para dormir, entonces, al contrario, trata de pasar el día de manera activa y eso te permitirá sentir un poco más de sueño por la noche y dormir mejor. Si tienes alguna pregunta sobre este tipo de insomnio condicionado que describí o quieres compartir tus propios ejemplos de lo que te llevó al insomnio, por favor escríbelo en los comentarios, haz tus preguntas, yo las leo y por supuesto comentaré las preguntas más interesantes. Y tal vez eso te ayude a mejorar tu sueño. De esta manera tenemos problemas para quedarnos dormidos y luego problemas con los despertares a mitad de la noche. Como pueden observar, esto ya no se relaciona directamente con el estrés, sino con los reflejos condicionados que se han establecido. Pero en la siguiente etapa, ¿qué piensa la persona? Tengo problemas para dormir, me despierto varias veces en la noche y no logro conciliar el sueño. Es necesario recuperar el sueño, especialmente en aquellos con profesiones más o menos libres. Bueno, o especialmente ahora tenemos bastantes personas que trabajan con un horario flexible, ya sea en casa o a distancia. Y la persona empieza a acostarse más temprano y levantarse más tarde, esa es la cuarta etapa, e intenta recuperar el sueño. Antes le bastaban 8 horas de sueño, pero ahora se queda en la cama 10 horas. Pero no va a pasar que la persona esté despierta 2 horas y duerma bien 8 horas.
ese sueño de 8 horas se va a extender a 10 horas y se volverá aún más superficial. Habrá aún más problemas para quedarse dormido y más despertares durante la noche. Se fragmentarán, ya no serán 34, sino 5, 6, 7, 8 o 10. Es decir, se volverá de menor calidad, con más despertares. Y la característica del cerebro humano es que la persona no recuerda cuando está dormida, solo cierra los ojos, los abre y ya es de mañana, pero sí recuerda cuando no duerme. Y todos esos despertares, 5, 10, 15 veces en la noche, se quedan en la memoria de la persona y va a pensar así: aquí tuve problemas para quedarme dormido, aquí apenas me dormí y algo pasó, la puerta se cerró de golpe y me desperté, aquí el compañero de cama se movió y me volví a despertar. Los pajaritos comenzaron a cantar y un coche pasó mientras amanecía. Para la persona, todos esos despertares se juntan en la sensación de no haber dormido en toda la noche, aunque en realidad quizás solo haya estado despierto 2 horas. Entonces, en esta etapa, la persona piensa: aumenté el tiempo que paso en la cama, pero empecé a dormir aún menos. Además, en esta situación se forma una imagen que a primera vista parece extraña, cuando la persona dice: antes dormía por la noche y podía dormir bastante bien durante el día, pero ahora paso 10 horas en la cama. La mayor parte del tiempo no duermo. Duermo 4 horas o incluso 3 horas, pero aún así ya no puedo dormir nada durante el día. Lo intento, pero no lo logro. ¿Y esto de qué habla? Que la persona incluso pasa demasiado tiempo en la cama, que en cierto modo, por extraño que parezca, duerme de más. Porque la persona pasa más tiempo en la cama y no ese sueño corto que antes era bastante refrescante. Dormía menos de lo necesario, pero se levantaba y corría a trabajar. Y ahora la persona incluso pasa más tiempo acostada, duerme y en general pierde la sensación de somnolencia diurna real. Está exhausto y fatigado, pero no tiene sueño. No se queda dormido frente a la computadora o mientras lee un libro. La persona intenta dormir, pero no puede. En esa situación, ¿qué pensamientos cruzan por su mente? Tengo problemas para conciliar el sueño, me despierto varias veces durante la noche y esto empeora cada vez más. Intento dormir durante el día sin éxito. La persona cree erróneamente que la enfermedad progresa. Estudios científicos demuestran lo contrario. Un dato interesante. En esta situación, tanto antes como durante el insomnio, la persona duerme en promedio la misma cantidad de tiempo. Aunque la calidad del sueño no es óptima y hay despertares, si se suman todos los fragmentos de sueño, se observa que la persona duerme lo mismo o un poco más que antes del insomnio. Porque de hecho, luego durante el día no puede quedarse dormido. Y la quinta etapa consiste en que la persona desarrolla este fenómeno de alteración en la percepción del sueño. En resumen, la persona pasa más tiempo en cama, pero siente que duerme menos. En casos avanzados, la persona puede decir: doctor, pasé una semana en cama por 10 horas, pero solo dormí 30 minutos o 1 hora. Sí, estoy terriblemente cansado y agotado, pero tampoco puedo dormir durante el día. O incluso la persona viene y cuenta que durante meses duerme 2 o 3 horas según su percepción, pero de hecho sigue yendo a trabajar, funcionando y así sucesivamente. En general, si se priva a una persona del sueño, incluso acumulando, si necesita 8 horas y duerme 4, son 4 horas de déficit. Si acumula 24 horas de déficit, esos son 6 días durmiendo 4 horas menos cada día. La persona se vuelve incapaz de funcionar, no puede realizar tareas secuenciales, se quedará dormida durante sus actividades, ya sea leyendo un libro, conversando o incluso comiendo sopa, así de fácil puede quedarse dormida. Y cuando alguien dice: doctor, por meses o años solo duermo pocas horas en la noche y no puedo dormir de día. Este es precisamente el fenómeno de la alteración de la percepción del sueño, característico del insomnio condicionado y del comportamiento desadaptativo cuando la persona pasa mucho tiempo acostada en la cama. ¿Y qué pasa después con la persona cuando piensa que prácticamente no duerme? ¿Empieza a percibir el sueño como una enfermedad? Y esto incluso empieza a cambiar a nivel bioquímico. Se produce más adrenalina por la noche, se produce más cortisol por la noche. La corteza subcortical está hiperexcitada. De hecho, estas cosas conductuales empiezan a cambiar la bioquímica del cerebro. Pero en realidad, esto no es una enfermedad en la que falten algunas vitaminas, microelementos o algún trastorno del sueño. Es un reflejo formado por el miedo a no poder dormir. Y la cama insomnio, luego el llamado comportamiento desadaptativo, cuando la persona permanece más tiempo en la cama y empieza a dormir aún peor. Y también el pensamiento negativo y la predicción negativa, cuando la persona piensa: ¡qué horror! Tengo un gran problema, no hay salida. Y esto en sí mismo, como un estrés severo que acompaña a este insomnio, empeora aún más el insomnio.
Y el séptimo paso es lo que se llama la catastrofización de la situación. Es un síndrome hipocondríaco. Bueno, siempre me gusta dar esa analogía. ¿Saben cómo se siente alguien que se convenció de tener cáncer cerebral? Mal, sí. Le dicen, sí, oye, anímate, seguro que no lo tienes. ¿Cómo que no? Ya es la tercera vez que cambio mi testamento. Esto se convierte en un problema psiquiátrico real cuando la persona piensa que pronto morirá por eso. Además, ¿sabes cómo la persona corre a internet, empieza a leer y encuentra ahí un diagnóstico terrible? Insomnio familiar fatal donde la persona deja de dormir y en medio año, máximo un año, fallece y comienza a creer que padece esa enfermedad. Aunque en realidad solo se han descrito unos 50 o 60 casos, principalmente en familias de Italia. Hay casos esporádicos, pero son extremadamente raros y en Rusia aún no se ha reportado ninguno. Puede que haya habido casos de muerte por insomnio, pero los médicos no los han documentado. Al leer esto, uno piensa que pronto morirá de insomnio. Ahora imagínese su estado moral, físico y psicológico, por así decirlo. Y si piensa que tiene una enfermedad mortal catastrófica, le empieza a doler la cabeza, le empieza a doler el intestino, le empieza a doler el corazón, todo empieza a descomponerse en él. Incluso existe un diagnóstico específico llamado disfunción somatoforme del sistema nervioso vegetativo, cuando ciertos pensamientos negativos empiezan a influir directamente en el desarrollo de algunas enfermedades psicosomáticas. Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, la úlcera duodenal, problemas con la glándula tiroides. Esto puede causar problemas en la piel, especialmente neurodermatitis. En otras palabras, la psique comienza a influir en el cuerpo y desarrollamos algunas enfermedades físicas. La persona piensa que ha caído aún más en la enfermedad y que pronto morirá por eso. Es decir, resulta que lo que originalmente provocó el insomnio ya terminó hace mucho, pero este mecanismo del insomnio lo va cronificando cada vez más y todo se agrava y se agrava. Y la persona realmente puede llegar a un estado en el que prácticamente no puede funcionar normalmente debido a este insomnio, que, como dije, dura años. Cuando una persona así viene a verme, juntos analizamos y desenredamos todo este lío y le explico todo esto. Yo le digo, mire, si usted tuviera alguna enfermedad mortal y tiene insomnio, digamos, desde hace 10 años, entonces ya debería haberse muerto de esa enfermedad hace 9 años y medio. Pero usted tuvo hijos, los crió, dirigió empresas, trabajó, se casó y así sucesivamente. Sí, claro, todo eso está mal, pero como puede ver, definitivamente no lo llevó a la muerte. Es interesante que el método principal para tratar este insomnio no sean las pastillas. Tengo un video aparte sobre eso. Es la llamada terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Una vez más, si al principio se trata de reflejos condicionados arraigados, miedo a no poder dormir y la asociación cama-insomnio, comportamiento desadaptativo, pasar mucho tiempo en la cama y pensamientos negativos. Entonces, si aplicamos ciertas técnicas conductuales o cognitivas que eliminan estos reflejos y este comportamiento, actualmente estoy curando aproximadamente al 70% de los pacientes en 6 semanas sin medicamentos para dormir, utilizando la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Actualmente, esta es la primera línea de tratamiento para el insomnio crónico en todas las recomendaciones clínicas rusas, estadounidenses y europeas. Pero, desafortunadamente, la mayoría de los médicos aquí todavía no lo saben y no saben cómo aplicar las técnicas cognitivo-conductuales y simplemente tratan con medicamentos. Los medicamentos no tratan los reflejos condicionados. Imagínese, damos un medicamento y la persona puede dormir, pero primero desarrollará otro reflejo condicionado negativo, el miedo a quedarse dormido sin la pastilla. En resumen, el consumo prolongado de medicamentos puede generar una dependencia psicológica y si se extiende por meses o años, también una dependencia física. Pero en cuanto la persona intenta dejarlo, todos los demás reflejos siguen ahí. La conducta desadaptativa permanece y prácticamente es imposible dejarlo. Así que, una vez más, quiero enfatizar que el método más efectivo para tratar este tipo de insomnio no son los medicamentos, sino la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Dije que daría 3 recomendaciones sencillas que, en cierta medida, permitirán prevenir el desarrollo de este terrible insomnio condicionado por reflejos. Si tuviste estrés o incluso una serie de situaciones estresantes que realmente afectaron tu capacidad para dormir, lo primero es que no debes quedarte en la cama más de 15 minutos, porque estar acostado reforzará el reflejo condicionado del miedo a no poder dormir. La persona dice, ¿pero cómo es eso? Entonces no voy a dormir lo suficiente.
Si te quedas acostado intentando dormir o vas a otra habitación a ver televisión o leer, el tiempo que tardarás en dormirte mientras tu cerebro se calma será casi el mismo. Sin embargo, si permaneces en la cama, reforzarás el miedo a dormir, mientras que si lees un libro, solo acumularás falta de sueño. Lo siguiente, no debes cambiar la hora de levantarte incluso si, no pudiste dormirte durante 1 o 2 horas. Al trabajar a distancia, la persona piensa, dormiré 1 o 2 horas más. Y si se levanta 1 o 2 horas más tarde, en general, se recuperó el sueño, pero la siguiente noche volverá a pensar, no me dormí y no se dormirá. Y aquí es donde, digamos, comienza el círculo vicioso. Así que, de todos modos, tienes que levantarte a la hora que querías, sí, aunque no hayas dormido lo suficiente. Pero de hecho, acumularás el elixir del sueño, que la siguiente noche te permitirá dormir mejor. Incluso si tienes algún grado de estrés, porque la somnolencia superará ese estrés. Y tercero, incluso si la noche no fue muy buena, pasa el siguiente día de manera activa. No canceles reuniones, no canceles negociaciones, no canceles salidas con amigos a algún lugar, porque si cancelas te quedas sentado sufriendo y además no dormiste bien y piensas, ¿por qué me pasa esto? La siguiente noche también podría ser mala. Y si tomaste una siesta durante el día, eso también afectará tu sueño nocturno. Dios no lo quiera. En otras palabras, tú mismo estarás creando ese pensamiento negativo y si dormiste durante el día, también un comportamiento desadaptativo. Mantente activo durante el día. Apenas notarás la falta de sueño. Tal vez por la noche sientas un poco más de sueño, pero así te dormirás mejor y no se reforzará el reflejo condicionado del miedo a no poder dormir. Y estos 3 consejos simples a veces permiten evitar el inicio del desarrollo del insomnio crónico. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte mis nuevos videos interesantes.